La escena comienza con un accidente de tráfico, donde los transeúntes corren hacia el lugar, llamando a una ambulancia porque alguien está atrapado dentro del vehículo. La persona en el coche sentía que estaba a punto de morir, sola, sin familia ni amigos. No le quedaba nada valioso que conservar, ni recuerdos especiales que atesorar. Su vida estuvo llena de soledad, y se preguntó cómo sería la vida después de la muerte. La escena cambia a una familia de elfos en otro mundo. Aquí es donde Lise, el protagonista, le dice a su padre que irá solo al bosque a buscar comida. Su madre preguntó con ansiedad si era una buena idea, recordándole que el bosque estaba lleno de peligros. Ella expresó su preocupación diciendo que Lise solo tenía 10 años y que debería esperar hasta tener al menos 30 antes de salir ahí fuera. Sin embargo, Lise insistió en que no tenían por qué preocuparse. En esta época del año, los lobos fornidos no serían una amenaza. Su madre todavía dudaba en dejarlo ir solo. Lise dijo que la vida, buscando comida y durmiendo la siesta en el bosque, era sencilla y fácil para él. El padre de Lise comentó que estaba creciendo más rápido que los otros niños. La madre de Lise le acarició suavemente el rostro, expresando su preocupación porque madurara demasiado rápido, especialmente considerando que la vida de un elfo podía llegar a los 1000 años. Lise reflexionó sobre esto, recordando cómo debería haber muerto en un terrible accidente. En cambio, renació como miembro de la raza de los elfos, que normalmente viven 1000 años. Ahora, disfruta de la vida como Lise. Aunque no sabía por qué había sucedido, creía que era una segunda oportunidad concedida por los dioses, y estaba decidido a vivir la vida al máximo, sin remordimientos, en este mundo durante los últimos 10 años. Lise abrazó su nueva vida, comenzando a construir las bases para un futuro más brillante. Sin embargo, debido a la larga esperanza de vida de los elfos, el concepto del tiempo se volvió vago y fluido. Además, la aldea que rodeaba al antiguo árbol Aedrael estaba protegida por un escudo masivo e invisible, lo que hacía que las amenazas de desastres naturales y los peligros de las bestias mágicas fueran prácticamente inexistentes. El fruto del Aedrael florecía, convirtiéndose en la principal fuente de alimento para los aldeanos. Los elfos prosperaron en este entorno, nacidos para vivir en armonía con la naturaleza circundante. La mayoría de los elfos pasaban miles de años de su vida en esta aldea sin aventurarse nunca fuera. Justo cuando Lise estaba a punto de hablar, el jefe de la aldea, un anciano frágil apoyado en un bastón, se acercó y comentó que el hijo de Klein estaba tan enérgico como siempre. Señaló que Lise había aprendido a hablar hacía solo 5 años y, sin embargo, ya sentía curiosidad por el mundo exterior. La madre de Lise se disculpó con el jefe de la aldea, pero él le aseguró que no pasaba nada. Se dio cuenta de que algunos elfos habían expresado interés en el mundo exterior, pero advirtió que era un camino peligroso. Habiendo servido como jefe de la aldea durante más de 600 años, había visto a muchos elfos aventurarse fuera y encontrar finales trágicos, particularmente aquellos que se relacionaban con los humanos, quienes a menudo enfrentaban destinos desdichados. Esto hace que el mundo exterior sea peligroso. El jefe de la aldea le preguntó a Lise si todavía quería explorar el mundo exterior y comentó que Lise era más inteligente que los demás. Lise expresó su gratitud a sus padres por haberlo criado y agradeció a toda la gente del bosque por cuidarlo. Habló de su deseo de dejar una marca, de demostrar que había vivido en este mundo. Pensó que incluso si tuviera 1000 años para vivir, no querría vivir para siempre en un mundo pequeño y confinado. Quería aprender muchas cosas y conocer a mucha gente diferente. Reiteró que quería vivir una vida sin remordimientos. El padre de Lise respondió que si Lise estaba realmente decidido, no lo detendrían. El jefe de la aldea le dio una palmadita suave en la cabeza a Lise y dijo que habían pasado cientos de años desde que el último elfo se había aventurado en el mundo. Ahora, el jefe de la aldea está dispuesto a permitir que Lise lo haga, siempre y cuando apruebe el examen. Lise estaba emocionado y aceptó el desafío. El jefe de la aldea le ordenó que dominara el nivel más alto de la magia curativa de los elfos, que residía en su alma, en un plazo de 1 siglo. Lise se preguntó sobre el significado de 100 años. El jefe de la aldea explicó que esto era importante porque el mundo exterior era muy peligroso y Lise necesitaba poder protegerse. Si Lise aprobaba el examen en un plazo de 100 años, el jefe de la aldea le permitiría explorar el mundo exterior. Y le preguntó si Lise lo entendía. Lise pensó por un momento, dándose cuenta de que 100 años sonaban como una eternidad, pero en realidad era solo una décima parte de la vida de un elfo. Sintió que si esa era la única condición para aventurarse en el mundo, entonces sería un desafío que valía la pena. Lise estuvo de acuerdo, y el jefe de la aldea le advirtió que este examen no es un reto que se pueda superar a la ligera, y eso es algo que no se puede olvidar. Han pasado 10 años, y Lise ahora está probando su magia curativa sanando un árbol milenario. El jefe de la aldea se asombró al ver que su gran antepasado, que había sobrevivido más de 1000 años, ahora había sido restaurado.
Este hechizo representa la cúspide de la magia élfica, el hechizo de sanación definitivo. El jefe de la aldea no podía creer que solo hubieran pasado 10 años desde que Lise empezó su entrenamiento. Le preguntó a Lise cómo había logrado semejante hazaña. Lise respondió que había estado practicando sus poderes mágicos desde que era niño. El jefe de la aldea, curioso, le preguntó cuándo había comenzado, y Lise le dijo que ahora tenía 22 años, así que probablemente empezó a practicar cuando tenía unos 5. Lise se dio cuenta de que, antes de recibir el permiso del jefe de la aldea para aventurarse en el bosque, ya se había estado preparando para su futuro. La primera parte de su plan fue cultivar y aumentar su poder mágico general. Recordó que en el interior del árbol milenario se encontraba una vasta biblioteca llena de libros de magia, en su mayoría, escritos por humanos. A través de su estudio, aprendió que el potencial mágico de una persona solía determinarse alrededor de los 20 años. Lise entendió que 3 factores eran cruciales para el éxito: las circunstancias, la habilidad innata y el esfuerzo. La frecuencia con la que una persona puede desatar su poder mágico es directamente proporcional al incremento de su habilidad mágica. Comprendiendo esto, Lise se esforzó al máximo, usando hechizos de sanación sin parar hasta quedar casi exhausto. Sin embargo, se dio cuenta de que la vida promedio de un humano era de solo unos 60 años, lo que significaba que sus poderes mágicos solían desarrollarse únicamente hasta los 20. Esto le hizo preguntarse, ¿qué pasaría si un elfo practicara esas mismas técnicas? Especuló que sus poderes mágicos podrían seguir creciendo hasta que alcanzara los 300 años. El jefe de la aldea estaba atónito. Nunca imaginó que alguien alcanzaría la cima de la magia curativa tan rápidamente, sobre todo cuando todavía faltaban 80 años para el examen. Lise dijo entonces que había leído en un libro de magia que los elfos se especializaban en la sanación, los enanos en la magia de tierra y los monstruos en tipos de magia acordes a su especie. Sin embargo, investigando y practicando, Lise llegó a la conclusión de que, en teoría, también era posible usar otros tipos de magia. En la biblioteca del bosque, la mayoría de los libros de magia se centraban únicamente en hechizos de sanación, así que le preguntó al jefe de la aldea si existían libros sobre otros tipos de magia en algún otro sitio. El jefe de la aldea, sorprendido, asintió y le preguntó si de verdad tenía la intención de aprender otras formas de magia. Lise respondió que, hasta que llegue el examen dentro de 80 años, quiere conseguir tantos logros como le sea posible. El jefe de la aldea comentó que, aunque los fantasmas ya no existían, la pasión por aprender magia era algo que incluso los elfos no podían evitar heredar. Acto seguido, le dio a Lise la llave de la biblioteca del bosque, dándole acceso a los libros prohibidos. Sin embargo, le advirtió que los libros de magia para los que no tuviera aptitud requerirían mucho tiempo para ser comprendidos, e incluso si lo lograba, podría tardar hasta 100 años. Lise recibió la llave agradecido, prometiendo esforzarse al máximo para alcanzar la cúspide en todas las formas de magia. El jefe de la aldea le aconsejó mantener la calma durante todo su entrenamiento. Tras leer detenidamente en la biblioteca, pasaron otros 10 años. Lise se dio cuenta de que era el momento de presentarse al examen. A sus 30 años, había dominado todo tipo de magia como prometió, y se preguntaba qué nuevos libros de magia encontraría en la biblioteca. En ese momento, el jefe de la aldea también le encomendó a Lise la responsabilidad de mantener y administrar la biblioteca. Lleno de emoción, Lise se dispone a buscar libros de magia del mundo exterior, lo que marca un día trascendental para él. La única conexión de los elfos con el mundo exterior era a través de los humanos que gobernaban la zona, en particular la familia Berlanda. El anterior jefe de la aldea y el cabeza de familia hicieron un juramento, iniciando una larga relación cultural entre los dos pueblos. Lise busca libros de magia del mundo exterior, convierte en bienes los productos de los árboles milenarios y cierra un trato con el cabeza de familia, Grulet Garlandia. Sentado en la rama de un árbol, Lise recordó a una joven elfa que lo había llamado maestro. Era evidente que ninguno de los humanos podía seguir el ritmo del entrenamiento mágico de Lise, una tarea completamente ajena a la tradición élfica. Entonces, la joven elfa le sugirió a Lise que se reuniera con un amigo suyo de la infancia. Lise se detuvo, pensativo, mientras recordaba la última vez que se vieron. Justo entonces, vio un carruaje que se acercaba. Al principio, Lise pensó que la persona que estaba dentro era Grillet, pero enseguida se dio cuenta de que el aspecto del chico había cambiado mucho desde la última vez que se vieron, cuando éste miraba a su alrededor. Lise ocultó su mano, lo que sobresaltó ligeramente a Grillet. Lise se acercó, lo saludó y lo llamó Grillet. Le dijo que había pasado mucho tiempo desde su último encuentro, y le preguntó qué clase de libro de magia le traía esta vez. El muchacho se sorprendió al ver a Lise y exclamó que era cierto, que Lise existía de verdad, justo como le había dicho su padre. Lise se preguntó a qué padre se refería. El joven se arrodilló ante Lise y le explicó que era la primera vez que lo veía y que era el hijo de Gilead.
Gallius. Prosiguió diciendo que su padre le había hablado sobre Lise. Al reconocerlo como Gallius, el hijo de Gilead, Lise no podía evitar pensar que se habían conocido hacía apenas unos días. Gallius le explicó que su padre había querido ver a Lise en persona, pero nadie podía resistirse al paso del tiempo, y Gilead no era la excepción. Como empezó a sentir el peso de los años, Gallius, el hijo mayor, decidió visitarlo, esperando que su presencia fuera aceptada. Lise le preguntó a Gallius cuándo había sido la última vez que estuvo en el bosque. Gallius respondió que sus padres se habían casado hacía unos 2 años. Eso significa que han pasado casi 22 años desde la última vez que Gallius visitó el bosque. Lise reflexionó sobre cómo solo habían pasado 22 años desde que se convirtió en elfo. Había perdido por completo la noción del tiempo, pero se dio cuenta de lo rápido que cambian las vidas de las personas. Cuando Lise mencionó que pronto dejaría el bosque, Gallius se sorprendió al saber que a Lise solo le quedaban 7 años antes de irse. Lise asintió, dándose cuenta de que, para los estándares humanos, tenía 93 años. Añadió que si alguna vez dejaba el bosque, definitivamente visitaría a la familia de Gallius, y le pidió a Gallius que le dijera a Gilead que Lise tenía muchas ganas de conocerlo. Gallius se llenó de alegría. Tomó la mano de Lise y aceptó, asegurándole que a su padre también le encantaría escuchar la noticia. Después de despedirse, Gallius se fue, dejando a Lise solo, perdido en sus pensamientos sobre el futuro. Lise se dijo a sí mismo que si lograba pasar la prueba del anciano, seguramente tendría la oportunidad de volver a ver a Grillest. De vuelta en la biblioteca, Lise sacó una pila de libros y los extendió por el suelo. Pensó que durante los años que le quedaban en el bosque, no se aburriría. Lise eligió un libro y comenzó a leer historias sobre héroes que no eran aptos para la magia. Estas historias le recordaban a los cuentos de hadas. La historia de un héroe que derrotó a un rey demonio despierta su imaginación y lo inspira en su viaje futuro. Lise sigue reflexionando sobre el mundo más allá del bosque, dándose cuenta de que los monstruos demoníacos desaparecieron hace mucho tiempo, y que incluso la existencia de los elfos podría ser puesta en duda por los humanos. Lise descubrió un libro antiguo que parecía ser un libro de magia olvidado hace mucho tiempo. El libro estaba en un estado muy frágil, con las páginas amarillentas por el tiempo. Intrigado, Lise comenzó a leer sobre los diversos tipos de magia de teletransportación, creyendo que al menos podría comprender algunos conceptos básicos. Habiendo dominado todo tipo de magia, Lise estaba ansioso por explorar el antiguo mundo mágico. Recordó que hace mucho tiempo, la humanidad se había extinguido, pero una vez poseyó poderes mágicos aterradores, mientras que los monstruos demoníacos habían usado previamente sus habilidades místicas para controlar el mundo. Estos hechizos antiguos son increíblemente diversos y diferentes de los 4 tipos básicos de magia, y a menudo requieren condiciones especiales para ser invocados. Muchos hechizos pueden tardar meses, o incluso años en comprenderse por completo, pero la perspectiva de desbloquear este conocimiento entusiasmaba enormemente a Lisengo. Decidido, Lise tomó el libro y resolvió probar un hechizo, planeando practicar cerca de su casa. Comenzó a cantar el hechizo de teletransportación Visandali, sintiendo una extraña oleada de energía fluir a través de él al completar el encantamiento. Lise se preguntó si realmente había pronunciado el hechizo correctamente a la primera. En un abrir y cerrar de ojos, Lise se encontró transportado a un denso bosque. El aire a su alrededor era pesado. Y en el momento en que abrió los ojos, escuchó de inmediato el gruñido de una criatura cercana. El olor a sangre impregnaba el aire, agudizando sus sentidos y provocándole escalofríos. Lise se dio cuenta de que había llegado a un reino mucho más peligroso de lo que había imaginado. Cuando Lise recuperó el equilibrio, se encontró de pie ante un grupo de criaturas gigantescas, cuyas formas amenazantes lo rodeaban. Detrás de él, Lise se fijó en varios hombres, con los rostros llenos de confusión y miedo. Los oyó susurrar entre ellos, preguntándose de dónde había salido y si era miembro del grupo. Sintió una oleada de confusión. No tenía ni la menor idea de lo que estaban hablando. Parecía que, aunque había usado con éxito la magia de teletransportación, de alguna manera había salido de la barrera protectora que rodeaba su bosque. La mente de Lise trabajaba a toda velocidad mientras evaluaba la situación. Entonces, su mirada se posó en una niña que yacía cerca de los pies del monstruo. La pequeña estaba herida, pero sorprendentemente seguía viva. Lise sintió una creciente sensación de ansiedad, e instintivamente se acercó a la niña, decidido a ayudarla a escapar del peligro inminente. Recordó que después de dejar el bosque, había aprendido y utilizado una nueva técnica de movimiento. Debería haber aparecido cerca de casa, pero parece que ha llegado a un lugar completamente desconocido. A juzgar por su situación actual, se da cuenta de que está fuera de la barrera protectora de Idrisel. Y detrás de él, había gente que nunca antes había visto. Le preguntaban quién era y si lo había enviado la organización. Lise vio una manada de monstruos frente a él,
y una niña había sido atacada por ellos. Un hombre explicó que los perseguían no solo los monstruos, sino también los matones de la pandilla que iban tras sus mercancías. Se lamentó de su terrible suerte. De repente, un lobo soltó un gruñido, y el grupo se dio cuenta de que los tenía en la mira. Presos del pánico, empezaron a huir. Lise se dio cuenta de que, aunque pretendían usarlo como carnada, estaba decidido a no permitirlo. Al ver que dejaban atrás a la niña herida, se negó a permitir que su plan tuviera éxito. Lise lanzó de inmediato un hechizo de magia oscura, Látigo Negro, para aprisionarlos a todos, dejándolos inmóviles. Aquellas personas se miraron entre sí con desconcierto, sin entender qué cosa extraña los había envuelto, dejándolos inmóviles. Lise se giró para mirar a la niña herida, pensando que podría ayudarla, pero en ese momento vio a la manada de lobos que se abalanzaba sobre él. Inmediatamente activó el hechizo de endurecimiento, potenciando su magia, y usó el puño de bestia para golpear a un lobo. La niña herida observaba a Lise luchar. Mientras tanto, Lise se dio cuenta de que era la primera vez que usaba el hechizo de mejora de los hombres bestia, y le sorprendió lo efectivo que era para sus músculos. Rápidamente, derribó al siguiente lobo. Un hombre se fijó en las orejas de Lise y le preguntó al dueño si pertenecían a un elfo. El dueño, sorprendido, preguntó por qué una criatura que solo existía en las leyendas podría estar aquí. Una tercera persona añadió que había rumores de que los elfos solo podían usar magia curativa. Lise volvió a mirar a la niña y se dio cuenta de que parecía ser la única que aún se aferraba a la vida. Si todavía está viva, puedes tratarla. Lise se acercó a la niña, asegurándole que todo iría bien y que se recuperaría pronto. Lise activó su habilidad Aliento Sanador del Dragón, infundiendo a la pequeña una oleada de poder curativo. Un hombre vio esto y se preguntó si Lise estaba prendiéndole fuego a la pequeña. El dueño lo negó, explicando que la niña estaba absorbiendo las llamas. Finalmente, se recuperó. Y el otro hombre exclamó sorprendido que una herida que solo podía ser curada por una gran magia sanadora, ahora había sido curada en un abrir y cerrar de ojos. Cuando la pequeña intentó decir algo, señaló el collar que llevaba en el cuello, y Lise lo entendió de inmediato. Se dio cuenta de que era una magia de atadura que impedía hablar a la niña. Ella asintió para confirmarlo. Lise tocó el collar y explicó que si alguien que no fuera su dueño intentaba quitárselo, se autodestruiría automáticamente. Se dio cuenta de que estas herramientas mágicas habían sido hechas para esclavos y finalmente comprendió la situación actual. Lise tranquilizó a la niña, diciéndole que lo había hecho muy bien soportando todo con tanta valentía. Le dijo que confiara en él. Lise decidió quitar la magia del collar, pero para ello necesitaba infundirle una cantidad de poder mágico mucho más fuerte que antes, y además usar un hechizo destructivo. Recitó el hechizo Hilo del Diablo, y cuando le quitó el collar, lo arrojó a un lado justo antes de que explotara. Le dijo que lo había hecho muy bien al soportarlo todo. Al ver eso, el líder del grupo suspiró y se dio cuenta de que Lise definitivamente había roto un sello mágico. Otro hombre preguntó si Lise era realmente un elfo. Lise se acercó a ellos, preguntándose qué hacer ahora que habían descubierto su identidad. El jefe explicó que se les había encomendado la tarea de proteger a los niños, pero su suerte se acabó cuando se encontraron con una manada de lobos musculosos. Intentaron defenderse, pero los monstruos los despedazaron y los devoraron uno por uno. Sin la ayuda de Lise, seguramente todos habrían sido asesinados y devorados. Estaban llenos de gratitud y le suplicaron a Lise que los salvara. Lise se preguntó si realmente querían ayuda, y se dio cuenta de que tal vez ya entendían su situación. Pero con su amplia experiencia, Lise sabía que estaban tramando robarlo todo. Cuando oyeron que Lise conocía su plan, se sorprendieron mucho. Lise les informó de que les haría 3 preguntas. Primero quería saber quiénes eran. Segundo, preguntó por qué habían cambiado. Finalmente, les preguntó cuál era su motivo para secuestrar a los niños pequeños mientras viajaban por un bosque peligroso. Lise les advirtió que si respondían con la verdad, les perdonaría la vida. El grupo se asustó y prometió responder con sinceridad. Finalmente, confesaron que eran simplemente traficantes de esclavos contratados, y que había padres dispuestos a vender a sus hijos cuando necesitaban dinero. Con respecto a la segunda pregunta, explicaron que los estaban persiguiendo porque alguien del grupo los había traicionado. En cuanto a la tercera pregunta, revelaron que mientras se dirigían a entregar la mercancía para una transacción, fueron perseguidos y no tuvieron más remedio que escapar a través del bosque. Lise reflexionó sobre esto, dándose cuenta de que en este mundo la naturaleza de la humanidad no era muy diferente de lo que había presenciado antes. Lise recordó la advertencia del jefe de la tribu, quien le había recalcado que nunca debía involucrarse con los humanos, porque son criaturas brutales, astutas y despiadadas. El jefe de la tribu le aconsejó a Lise que nunca olvidara esas palabras. Sin embargo, Lise dejó de rememorar y volvió al presente, donde el líder del grupo suplicaba que,
Ya que habían respondido correctamente a todas las preguntas, Lise los dejara ir. Lise señaló que el jefe de la tribu le había aconsejado repetidamente que se mantuviera alejado de los humanos, sugiriendo que olvidarían lo que había pasado, quizás incluso olvidarían haber conocido a Lise. Pero justo cuando estaban a punto de actuar, el líder, sorprendido, le preguntó qué estaba diciendo. Lise lanzó inmediatamente un hechizo para alterar la memoria. El hechizo, Sepultura de Recuerdos. El grupo de repente se quedó confuso, y Lise decidió dejarlos allí, a pesar de que no recordaban nada. La pequeña tiró de la manga de Lise, llamándolo su benefactor, y le preguntó si era un elfo. Lise asintió, presentándose. Se sintió aliviado de que ella pudiera hablar de nuevo, y se disculpó por no haber podido ayudar a los otros niños. Al mirar el pecho de la niña, Lise descubrió una cicatriz en forma de cruz, la marca de una herramienta mágica, prueba de que era una esclava. La pequeña dijo que si fuera más fuerte, sin duda podría ayudar a otros niños, al menos para protegerlos, pero ahora se sentía impotente. No podía hacer nada. Al ver el inmenso poder de la magia que usó Lise, la niña anhelaba volverse tan poderosa como él. La niña le suplicó a Lise que la dejara seguirlo, para poder aprender y volverse más fuerte. Lise percibió un toque de incomodidad en las palabras de la niña. Se dio cuenta de que si de verdad quería ser fuerte, en el fondo, poseía una determinación inquebrantable. A pesar de que le advirtieron que no se involucrara con los humanos, no fue capaz de abandonar a la pequeña. Interfirió en su vida, y ahora siente una pesada responsabilidad de llevar a la niña de vuelta a salvo. Se recordó a sí mismo que ahora ya no era humano, aunque pasarán otros 7 años antes de que pueda ser llevado al mundo. Era un periodo de tiempo que no significaba nada para él, pero para la niña se sentiría como una eternidad. No podía soportar la idea de que ella tuviera que esperar todo ese tiempo. Con una resolución inquebrantable, Lise se vio forzado a tomar una decisión. No podía permitir que la niña lo acompañara, pues la diferencia en su percepción del tiempo era demasiado grande. Lise levantó la mano y lanzó un hechizo, haciendo que la niña se desmayara. Mientras ella caía en coma, sintió un gran peso en su corazón, pero sabía que era lo único que podía hacer en ese momento. Justo cuando ella perdió el conocimiento, Lise escuchó pasos que se acercaban. Eran las personas que buscaban a los traficantes de esclavos, decididas a evitar su escape. El tiempo se estaba acabando, tenía que irse de inmediato. Lise decidió dejar todo en manos de los traficantes de esclavos. Saltó a una rama, diciéndose a sí mismo que en 7 años, si la determinación de la niña no cambiaba, seguro que se volverían a encontrar. Más tarde, regresó a la biblioteca, donde escuchó rumores sobre una chica extraordinaria que se hacía llamarla sin nombre. Se dice que posee una fuerza extraordinaria y que ha logrado hazañas militares notables. Finalmente, pasaron 100 años desde que Lise se convirtió en un elfo, y una chica extraña vino a visitar la casa del jefe. Se disculpó por haber sido convocada, pero él solo dijo que estaba bien. El jefe le recordó que Lise siempre aparecía por allí, y recordó la promesa que le había hecho a Lise, entrenarlo hasta que cumpliera 100 años, pero parecía que el corazón de Lise permanecía impasible. Los elfos nacen para vivir vidas pacíficas en la aldea, bajo la protección del árbol Aegdrasal. El jefe le preguntó entonces a la chica qué creía que pasaría si un elfo como Lise saliera al mundo. Como un ratoncito saltando a un campo de batalla. La chica respondió que el resultado se vería claro cuando vieran el fuego. Lise miró hacia afuera, pensando que ese día por fin había llegado. Había entrenado durante 100 años para este momento. Y ahora había llegado el último día del examen, antes de que pudiera dejar el bosque ancestral. El jefe de la tribu se reunió con Lise para informarle que el examen final había concluido. Después de un siglo de entrenamiento, el deseo de Lise de abandonar el bosque ancestral permanecía intacto. Lise asintió en señal de acuerdo. Justo entonces, escucharon una voz que llamaba al jefe, comentando que parecía que tenían un niño lleno de energía a punto de partir. Aunque alguien estaba hablando, Lise no podía ver quién era. El jefe explicó que el otro hombre nunca había perdido contra él, ni era inferior a Lise, lo cual lo inquietaba. La misteriosa voz continuó hablando, sugiriendo que Lise debía ser un genio para que se le permitiera dejar este lugar después de solo un siglo de entrenamiento. El jefe admitió que el talento de Lise era difícil de describir con palabras. Quizás, con lo que había logrado, el propio Lise se daría cuenta gradualmente de sus verdaderos límites. Inesperadamente, una chica apareció ante él, elegante pero misteriosa. Era como un presagio de los desafíos que se avecinaban. Aturdido, Lise se preguntó de dónde había salido. Se identificó como Rahab Lori, un ser de casi 6 siglos de antigüedad. Inmediatamente la reconoció como la figura mítica que había aparecido entre los mortales para curar a los moribundos a cambio de frutas exóticas. Este encuentro emocionó enormemente a Lise.
Él recordaba claramente que fue ella quien había recolectado cientos de libros del mundo exterior hacía siglos. Su nombre se mencionaba innumerables veces en ellos. Comparada conmigo, es como una sabia veterana. Pero en contra de lo esperado, Rahab resultó ser una duende musculosa con una vasta experiencia en combate. Ella dijo que la prueba era muy simple. Lise solo necesitaba sobrevivir hasta que a ella se le agotara la magia del ataque. Usar hechizos de curación no importaría. Habiendo perfeccionado sus habilidades durante 3 siglos, ella solo le pidió que no fuera demasiado brusco. Lise pensó para sus adentros. Si tan solo superaba la prueba, sería libre. Esperaba con ansias ese momento. Pero antes de que pudiera prepararse, una matriz apareció bajo sus pies, y desde allí se dispararon rocas, como si quisieran aplastarlo todo en el primer instante del combate. Lee se esquivó, atónito al darse cuenta de que su oponente había desatado una magia tan poderosa sin recitar un solo hechizo. Magia de tierra, golpe terrestre, acababa de ser lanzada. Esto hizo que sus cimientos mágicos temblaran, como si estuvieran siendo fuertemente reprimidos. Poco a poco se dio cuenta de que ella empezaba a leer todos sus movimientos. Llegó otro golpe. La presión aumentó. Lee se quiso reaccionar, pero en el fondo sintió una sensación de injusticia. Rahab atacaba sin descanso. Su báculo emitía un brillo continuo, señal de que otro hechizo estaba a punto de ser lanzado. No ocultaba su desprecio. La humanidad era inherentemente cruel, astuta y débil. En medio de la lluvia mágica, Lacey se dio cuenta. El mundo exterior no tiene lugar para aquellos que solo saben recibir. Para sobrevivir, tenía que aprender a luchar. Sin dudarlo, lanzó la magia de tierra de Barlane, erigiendo una barrera para defenderse del ataque. Un hechizo mágico a la par de la lanza quebrantatierra de Rahab. Ella estaba intrigada, sorprendida por sus habilidades. Como elfa, siempre había pensado que Lise solo sabía curar. Pero ahora era como una persona diferente, audaz, temerario y lleno de potencial. El propio Lise lo entendía. Su motivación provenía de los recuerdos de una vida pasada, cuando era humano. Tomando impulso, usó el hechizo Cuerpo de Viento, propulsándose por los aires. Rahab se dio cuenta de que se trataba de magia superior, una forma de hechizo avanzado. En ese momento, se preguntó si podría derribarlo desde esa altura. La respuesta llegó inmediatamente después. Bolas de fuego abrasadoras se desprendieron del báculo, rasgando el aire mientras se precipitaban hacia él. En el aire, Lise se dio cuenta de que, aunque el poder de ella no había alcanzado su nivel máximo, su habilidad para lanzar hechizos sin concentrarse la hacía increíblemente peligrosa. Se recordó a sí mismo. No debía permitirse distraerse, ni por un segundo. Rahab admitió estar impresionada por las habilidades de Lise, pero también le advirtió que sus tácticas ofensivas no se detendrían. Pronto no tendría a dónde escapar. Mientras Lise todavía evitaba el tema, ella lanzó inesperadamente una pregunta que lo dejó helado. ¿Por qué quería abandonar este mundo? Sorprendentemente, Lise respondió aún en medio de la batalla. Creía que las vidas de los elfos eran largas, pero podían transcurrir fácilmente en silencio y sin un propósito. Rahab respondió que la aldea de los elfos era más pacífica que cualquier otro lugar. Para ella, era el paraíso. Lise reflexionó. Había pasado un siglo desde que renació como elfo. Tantos fracasos, tantos reinicios, todo por un único objetivo: alcanzar la cima de la magia. Pero, más fundamentalmente, es un deseo de dejar una huella en este mundo. Recordó su vida pasada, una existencia aburrida, sin propósito, sin conexiones verdaderas. Al final, solo quedó el arrepentimiento. Ahora, en esta nueva vida, quiere vivir de manera diferente, quiere entender más, experimentar más que nadie, y ser recordado por alguien. Para que ese sueño se haga realidad, abandonar el bosque es inevitable. Lise hizo una pausa en sus pensamientos, dándose cuenta de que acababa de confesárselo todo a Rahab. Ella se quedó en silencio, pensativa. Y esta vez fue el turno de Lise de preguntar: ¿y ella? ¿Por qué razón abandonó aquel lugar pacífico? Rahab sacó una fruta reluciente, acunándola como un tesoro. Lise observaba atentamente, y antes de que él pudiera reaccionar, ella reveló la verdadera razón por la que anhelaba dejar el bosque. Simplemente porque quería disfrutar de muchas frutas deliciosas. Lise quedó atónito. Resulta que todos estos años, ella solo había estado atrayendo a gente a cambio de fruta. Admitió que amaba ese sabor desde hacía mucho tiempo. En el bosque, podía recolectar fácilmente las bayas de crisantemo, pero después de 50 años comiendo lo mismo, su paladar se había cansado. A partir de entonces, surgió su deseo de explorar otras frutas, lo que la impulsó a aventurarse por el mundo. Lise no podía creerlo. Le preguntó si valía la pena 300 años de arduo entrenamiento. Rahab simplemente asintió, respondiendo suavemente que había hecho su mejor esfuerzo, y así pasaron 3 siglos. En realidad, él pensó que eso era algo bueno,
Al menos ella estaba preparada. Pero, ¿qué hay de los demás, sus compañeros que se habían ido sin someterse a tal entrenamiento? Ella miró a lo lejos. Habían sido arrastrados por las furiosas olas del mundo exterior. Nadie regresaría. Fue a través de un entrenamiento tan riguroso que pudo protegerse, viajar por muchas tierras y aprender magia oscura de la humanidad, un poder que la ayudó a sobrevivir y a probar los sabores de incontables frutas exóticas. Rahab le dio un mordisco a la fruta que tenía en la mano, con un toque de nostalgia en su rostro. Hubo un tiempo en que el mundo exterior la cautivaba, pero últimamente había notado que esos sabores se habían desvanecido. Ya no eran tan intensos como antes. De repente, Lise pensó en la comida. Aparte de la fruta, ¿qué otros sabores le esperaban en el mundo? Mientras tanto, oculto en lo profundo del dosel del bosque, el jefe de la tribu observaba en silencio todo lo que ocurría. Sus ojos nunca se apartaron de ellos dos. Era una prueba con un significado más profundo que una simple batalla. Rahab volvió al combate, recordándoles que habían estado hablando demasiado tiempo. Ahora, a la parte final, donde ella lo daría todo. Llovieron bolas de fuego incandescentes y una ráfaga de hechizos. Lise usó rápidamente magia de viento, invocando a un espíritu del viento, Sylph, para escapar de la tormenta de hechizos. Pero cuanto más luchaba, más se daba cuenta de que ahora solo podía depender de la magia de Clantis. Mientras tanto, Rahab podía controlar múltiples elementos a la vez, si realmente quisiera. Lise no podía defenderse para siempre, así que contraatacó. Usó la técnica de mejora y la magia de endurecimiento para crear un puñetazo bestial. Un ataque imbuido de poder primario destrozó el objeto que Rahab acababa de usar, una lanza mágica. Ella recogió un trozo de cristal roto, lo examinó y luego admitió que él lo había destruido. Lise estaba sorprendido. ¿Qué es eso? Rahab respondió, una piedra mágica, un tipo de piedra creada por humanos que absorbe elementos mágicos. Con solo un poco de energía infundida en ella, lanzará hechizos automáticamente. Lise se quedó atónito. ¿Resulta que toda la magia que ella había estado usando hasta ahora no era suya? No pudo evitar preguntarse, ¿de verdad podía usar tantos hechizos diferentes sin recitar ningún cántico? Rahab admitió con calma que, incluso ahora, en realidad solo podía usar hechizos de curación. El resto es solo un truco. Según ella, si un niño ni siquiera sabe cómo engañar a la gente, no sobrevivirá ahí fuera. Rahab había pensado que podría destruir todas sus ingenuas ilusiones. Sin embargo, todos sus astutos ataques fueron esquivados por completo por Lise. La batalla había terminado y ella reconoció su triunfo. La prueba estaba completa. Lise rebosaba de alegría. Finalmente, un siglo de entrenamiento implacable lo había llevado a la meta. Inclinó la cabeza en señal de gratitud. Rahab sonrió, reconociendo con amabilidad que había luchado con todo lo que tenía. Si Lise hubiera nacido antes, dijo ella, quizás alguien lo habría considerado una amenaza. Un devastador señor demonio entre los hombres. Lise rió suavemente. Todos esos largos años, cada gota de sudor derramada, culminaron en este momento. Se había ganado su merecida recompensa. La escena cambia a un bullicioso mercado en el mundo humano. Una joven entró en la frutería, con el rostro radiante pero manteniendo un comportamiento educado. El dueño de la tienda la saludó cálidamente mientras se acercaba, sacó unas monedas brillantes y señaló todas las frutas expuestas en el mostrador. El vendedor se quedó atónito. No podía creer que ella, una vez más, planeara gastar toda su fortuna en fruta. Le preguntó la razón. La chica inclinó ligeramente la cabeza y susurró que era porque había oído que a los elfos les encantaba la fruta. Cuando él intentó hacerle más preguntas, ella simplemente negó con la cabeza, indicando que no era nada importante, y luego le instó a completar la transacción. Incapaz de negarse, el vendedor aceptó. Durante el intercambio, ella reflexionaba en silencio sobre algo. Su mente vaciló un poco. ¿Cuánto tiempo llevaba esperando el momento de volver a verlo? Estaba segura de que el día del reencuentro no estaba lejos. Mientras tanto, el padre de Lise y su grupo estaban recogiendo fruta cuando él apareció, caminando hacia ellos con el jefe de la tribu. La noticia de que había superado la prueba se extendió rápidamente. Su padre no podía ocultar su emoción y el jefe de la tribu afirmó haberlo presenciado todo de primera mano. Su madre le sugirió amablemente que se tomara un breve descanso en casa. 10 años no era mucho tiempo. Para los elfos, el tiempo siempre fluye más lento que en la tierra. Pero Lise ya había tomado una decisión. Seguiría mañana. Aún así, su madre le recordó que, a la edad de 100 años, seguiría siendo solo un niño a sus ojos. Lise relata la prueba que superó junto a su superior, Rahab, una mujer que entendía el mundo y reconoció sus habilidades. Su padre reconoció el nombre de inmediato. Rahab Lori, para él, era como una hermana pequeña. Recordó la primera vez que puso un pie en el bosque profundo. Aquí es donde Rahab empezó a practicar la magia de curación. Si incluso alguien como Rahab
reconocía a Lise, entonces no había razón para que él dudara de ella. Lise se mantuvo firme. Estaba listo para dejar este lugar pacífico y aventurarse en el vasto mundo. Su padre se dio la vuelta, sacó algo y le pidió que pidiera un deseo. Pero antes de que Lise pudiera hablar, su madre lo interrumpió, que antes de que su hijo se fuera, había una cosa más que debía aclararse. Su madre dijo que antes de que él partiera, ella todavía tenía algunas cosas que hacer, cosas que solo una madre podía hacer. Lise se sorprendió un poco, pero obedeció y se sentó. Ella se acercó, con sus ojos amables, llenos de palabras no dichas. De su manga, sacó un pequeño objeto, un colgante de plata que brillaba con un tenue tono esmeralda. Era el objeto que había mantenido su cabello tan brillante durante tantos años. Ese medallón era más que un simple recuerdo. Cuando ella y el padre de Lise se casaron, el árbol sagrado Yggdrasil se lo otorgó como un amuleto, parte de una bendición divina que protegería eternamente a quien lo llevara. Lise lo tomó, y pudo sentir una suave energía que emanaba de su interior. Estaba a punto de decir que ya tenía 100 años y que no necesitaba preocuparse más, pero antes de que pudiera decir una palabra, los brazos de su madre lo rodearon con más fuerza por la espalda. Le susurró, esperando que si algún día él caía, al menos los dejara ir a ellos primero. Él asintió. La promesa no se hizo con palabras, sino con el corazón. Poco después, su padre lo llamó de vuelta. Ante Lise había docenas de cajas cuidadosamente preparadas, comida, provisiones, hierbas, suficiente para una década. Lise estaba atónito. Durante tantos años, su padre había estado preparando todo en silencio, simplemente creyendo que llegaría el momento en que su hijo tendría que marcharse. Su madre exclamó, preocupada de que no pudiera cargar con todo ese tesoro, pero Lise se limitó a sonreír. Con un movimiento de su mano, desplegó una magia de preservación espacial, una técnica ancestral que simulaba la magia de teletransporte, interfiriendo con el reino interior para mantener el estado físico de las cosas, sin descomposición, sin podredumbre, sin degradación. La magia asombró a sus padres. Su madre rió a carcajadas, bromeando con que ojalá tuviera una así. El jefe de la tribu permaneció en silencio detrás de ellos, pensando para sí mismo. Esa habilidad no era solo magia, era la señal de alguien que había rozado un misterio ancestral. Al día siguiente, Lise estaba listo para partir. Con un gesto de su mano, se alejó, marchándose oficialmente. Su madre los vio marchar, con el corazón lleno de anhelo. Suspiró, diciendo que a partir de ahora se sentiría vacía, pero también confiaba en que un día volverían a estar juntos. Lise siguió caminando, con una creciente sensación de inquietud en su corazón. Se preguntó si Rahab seguiría allí, pero luego pensó que tal vez ya se había marchado. Su destino ahora es la casa de los Garland. Recordó a la única familia humana que se había comunicado con Elvin Kant, la familia Garland, y la promesa que le hizo a Gallius 7 años atrás. Aunque no había podido verlos aún debido a su prolongada enfermedad, ahora anhelaba volver a ver a Gilead. Al acercarse a la barrera protectora de Yggdrasil y sentir la magia que la rodeaba, la atravesó y entró oficialmente en el mundo exterior. El clima hoy es hermoso, el cielo está despejado y azul, perfecto para un viaje. De repente, un rugido resonó a sus espaldas. Lise se dio la vuelta y vio a un grupo de bestias salvajes acercándose. Pero justo cuando estaban a punto de atacar, apareció una chica que usó magia de fuego para invocar una legión de llamas. Con un solo movimiento de su brazo, toda la manada de lobos fue aniquilada. Lise se sorprendió por su velocidad y eficacia. Ella se giró para mirarlo y luego se acercó. Un fugaz sentimiento de miedo cruzó su mente, pero no podía apartar los ojos de ella. Se sentó, sonriendo amablemente. «Te he esperado durante 7 años», dijo, con voz cálida y baja. Lise notó una herida en forma de cruz en la mejilla de la chica, y entonces se dio cuenta de repente de que era la mujer que había salvado 7 años atrás. Ella asintió, confirmando que la había reconocido, pero dijo que su recuerdo de ese momento era bastante vago, dejando solo un tenue destello de esperanza avivado por las palabras que él le dijo entonces. Fue esa misma esperanza la que la motivó a perseverar en su entrenamiento, esperando este momento. Él admitió que nunca imaginó que cumpliría su palabra también. Ella sonrió, dándole la razón. Lise recordó ese día, cuando usó magia curativa para salvarla del borde de la muerte. Ella juró que se haría más fuerte. Lise recordó haber usado magia para sellar esos recuerdos en lo más profundo de su corazón. Pero aún así, ella recordó sus palabras, superando todas sus expectativas. Entonces, la chica acercó una caja y dijo que ya que la había recordado, esperaba poder dársela si él la aceptaba. Lise se sorprendió por el tamaño de la caja y preguntó si habría algún problema si la abría para ver qué había dentro. Ella asintió, y cuando él abrió la caja, se sorprendió al encontrarla llena de fruta. Explicó que había oído que a todos los espíritus les encanta la fruta.
Desde frutas de cactus tropicales del oeste hasta frutas heladas del Ártico, viajó por todas partes, recolectando todo tipo de frutas de alrededor del mundo para dárselas a él. Lo invitó a comer todo lo que quisiera, sin preocupaciones. Lise se sorprendió por su consideración. Se preguntó si el amor de los elfos por la fruta realmente se había extendido a la humanidad. Comenzó a pensar que tal vez era una influencia de Rahab. Le preguntó con curiosidad cuánto tiempo le había llevado recolectar todas esas frutas. La chica respondió que había usado todo el dinero que ganó como cazarrecompensas. Lise se asombró por la respuesta, exclamando que la cantidad que mencionó era realmente enorme. Ella insistió en que, aún así, no era suficiente. Lise no estuvo de acuerdo, diciendo que en realidad era demasiado. Se preguntó si ella estaba bien. Parecía que ambos cargaban con sus propias ansiedades, ya que ninguno sabía mucho del mundo exterior. Le agradeció su amabilidad, pero entonces ella le preguntó si tenía planes de ir a algún lugar e insistió en acompañarlo. Lise dudó, respondiendo que era posible. Ella explicó que tenía experiencia como exploradora, que podía guiarlo y ayudarlo en las negociaciones con la gente. Lise se dio cuenta de que tenía razón. Hacía poco que había dejado la aldea y sabía muy poco del mundo exterior. Además, como espíritu que rara vez se aventuraba fuera de su territorio, se sintió tranquilo al tener a alguien como ella para acompañarlo. Entonces, él le preguntó si tenía algún problema en unirse a ellos. Ella respondió con confianza que había hecho todo lo posible durante los últimos 7 años para prepararse para este día, así que no había nada de qué preocuparse. Lise se sintió confundido y le preguntó de nuevo si esa era realmente toda la razón. Ella sonrió, asintió y luego añadió que la razón por la que hizo todo esto fue para volverse más fuerte. La chica anhelaba aprender de la fuerza de Lise por el resto de su vida. A Lise le pareció admirable su determinación, pero no pudo evitar darle vueltas a sus palabras. ¿Por el resto de tu vida? Pensó que, dada la edad de ella, probablemente serían solo unos 40 años más. Le sorprendió pensar que ella planeaba estar con él durante 40 años, aunque eso parecía un poco exagerado. Aunque se sentía un poco abrumado, a Lise le alegraba que lo vieran de esa manera, pero después de todo, 40 años son solo 40 años. Entonces Lise le dijo que quería ir a la casa Garland. Ella respondió que estaba ubicada en los pantanos de Garland. Luego, ella comenzó a buscar en el mapa. Lise le agradeció su ayuda. Mientras tanto, él también activó su habilidad mágica para tomar una fruta. Pensó que sería genial disfrutar de una en ese mismo momento. Cuando le dio un mordisco, se sorprendió al sentir una agradable sensación de hormigueo proveniente de la fruta. Minori lo llamó por su nombre, confirmando que entendía su emoción. Lise sintió una oleada de felicidad y la instó a ponerse en marcha. Ella sonrió y aceptó. Los dos se acercaron a un hombre, y Minori tomó la palabra, queriendo intercambiar un conejo cornudo y 3 limos. Le preguntó cuál era el mejor precio que podía ofrecerle. Mientras tanto, escuchó a la gente a su alrededor hablar de ella, llamándola la mujer extraña. Inmediatamente gritó, afirmando que su nombre era Minori. Ambos se sintieron un poco confundidos. Lise llevaba un abrigo largo para cubrir sus orejas, y no pudo evitar pensar que Minori parecía bastante popular en este lugar. Minori dijo que parecía que tendrían suficiente para llegar a la frontera de Margaret Garland. Un hombre les preguntó si de verdad iban a ver a Gallius, el señor de esta región. Él sucedió al señor anterior. Desde entonces, la economía aquí ha florecido, principalmente debido a la creciente demanda de caza de monstruos mágicos, lo que finalmente proporcionó a los aventureros lo suficiente para llenar sus mesas. Lise reflexionó sobre cómo habían pasado 7 años desde la última vez que vio a Gallius. La escena cambia a 3 años después de que él dejara la Tierra de los Espíritus. Mientras él y Minori caminaban, ella señaló hacia adelante y le preguntó si veía que, si continuaban por ese camino, un poco más adelante podrían ver el fuerte Kukuk, parte de la frontera de Margaret Garland. Lise pensó que para alguien como él, que no sabía nada del mundo exterior, la presencia de Minori era una verdadera bendición. Minori explicó que ya habían salido del bosque y que el fuerte Kukuk debería estar cerca de la frontera. Lord Garland mantenía muchos monstruos mágicos en estos bosques fronterizos, ayudando a proteger el imperio de los bosques encantados. Mientras Lise se alejaba, vio a los 2 hombres dormitando sentados. Lise notó que cuanto más se acercaban a la fortaleza, más cuerpos decaídos aparecían. Minori dijo que recientemente había oído sobre una invasión de monstruos mágicos. Lise pensó en Gallius, el señor conocido por su buena reputación, pero que parecía incapaz de manejar el aumento de estos monstruos mágicos. Lise le dio un mordisco a la fruta y le preguntó a Minori si era el único que lo notaba, pero la manzana tenía un sabor un poco extraño. Le ofreció un trozo. Cuando Minori mordió la fruta que Lise había comido, le preguntó si de verdad estaba bien comer algo que él había tocado con sus labios. Él le aseguró que no había nada de qué preocuparse, y ella se la comió. Comentó que no sentía nada diferente. De hecho,
Le parecía incluso más sabrosa. Después de terminar su comida, Lise pensó por un momento y luego comentó que el sabor de la fruta parecía haber disminuido un poco últimamente. Luego dijo que quería hacer algunas pruebas y usó el hechizo de observación Gran Cistis en la manzana. Descubrió que esta manzana se componía principalmente de un 80% de agua, un 12% de azúcar y un 1% de cada uno de los demás componentes, junto con un poquito de miasma. La presencia del miasma lo sobresaltó. Cuando Minori le preguntó cómo estaba la manzana, Lise respondió con calma que no tenía nada de malo, que simplemente estaba deliciosa, y la animó a comer más. A Minori le conmovieron sus amables palabras. Lise no podía creer que hubiera encontrado uno de esos fenómenos controlados anteriormente solo por criaturas monstruosas, e incluso parecía llevar un nombre similar a una de sus partículas especiales, miasma. Sin embargo, ¿podría realmente haber todavía tales criaturas monstruosas en este mundo? Llegaron a la fortaleza de Kukur, donde Lise se encontró con un guardia. Cuando el soldado escuchó que Lise quería ver a Lord Gallius, se sorprendió. El soldado explicó que Gallius era un noble que competía por el puesto más alto del imperio y que no había forma de que pudieran reunirse con él. Lise respondió con confianza que era amigo de Gallius y que solo le había pedido al guardia que le pasara un mensaje. El guardia, que había servido allí durante 5 años, afirmó con orgullo recordar los rostros de todos los que pasaban, pero no reconoció a Lise. Minori se enfadó y señaló que si los guardias insultaban a Lise, la estaban insultando a ella también. Justo en ese momento apareció Gallius. Se dio cuenta del alboroto y reconoció rápidamente a Lise. El encuentro dejó atónito al guardia. Gallius no podía creer lo que veía cuando vio a Lise, ya que habían pasado 7 años desde su último encuentro. Gallius estaba encantado y le agradeció a Lise por recordar su promesa. Lise explicó que había venido a ver tanto a Gallius como a Grillat. Gallius relata una conversación anterior con Grillat. Dijo que Lise tenía que pasar una prueba para salir del bosque. Cuando Lise salió, Gallius lo animó a visitar su aldea, que solo los elfos conocían. Lise aceptó, y luego dijo con seriedad que tenía un favor que pedirle a Grillat. Le pidió a Grillat que le garantizara que no moriría antes de dejar el bosque. Grillat aceptó, y le dijo a Lise que saliera del bosque lo más rápido posible. Lise prometió que lo haría. Gallius entendió la promesa que su padre le había hecho a Lise. Minori, con curiosidad, le preguntó a Lise si él también era amigo del anterior señor feudal. Lise respondió que Gallius era algo diferente a Grillat. Minori se preguntó si eso era cierto, a lo que Gallius explicó que no era bueno peleando. Mientras que su padre se ganó el apodo de dios de la guerra gracias a sus habilidades superiores de combate. Minori continuó preguntando sobre la relación entre Lise y Grillat, a lo que Lise respondió que Grillat fue la primera persona que le habló y que era su amigo. Gallius añadió que su padre había hablado mucho de Lise, y que cuando Lise saliera del bosque, prepararían juntos una cerveza local, y que prometió hacer del mundo un lugar mejor. Lise dijo que le alegraba oír eso, pero se preguntó qué pasaría si él olvidaba esa promesa. Gallius se rió, y dijo que si ese fuera el caso, su padre se convertiría en una mala persona. Le aseguró a Lise que su padre no había olvidado su promesa, solo que ahora mismo está en coma. Luego entraron en una habitación, y cuando Lise vio a Grillat acostado allí, Lise preguntó si era Grillat. Gallius explicó que su padre llevaba así los últimos 5 años, y que los médicos habían perdido la esperanza. Gallius estaba seguro de que a su padre le encantaría saber que Lise había venido de visita. Lise saludó a Grillat, diciendo que había pasado mucho tiempo desde la última vez que se vieron. Gallius añadió que su padre era un poderoso guerrero que los había protegido de ataques de piratas y bestias monstruosas durante 20 años. Hace 5 años, alguien encontró a Grillat gravemente herido en el campo de batalla, y desde entonces ha estado en coma y se ha ido debilitando progresivamente. Gallius tuvo que asumir el papel de señor feudal, pero tuvo que usar su poder para proteger la tierra que su padre había defendido con tanto esfuerzo, completamente solo. A pesar de estar gravemente herido, Gallius nunca comprendió la magnitud de la grandeza de su padre hasta que se fue. Lise recordó que antes de venir aquí, había oído hablar de la buena reputación de Gallius, pero no tenía ni idea del grave estado de salud de Grillat. Lise estaba seguro de que Gallius había mantenido esta información en secreto para evitar causar pánico. Se preguntó si Grillat lucharía solo contra la bestia fantasmal, y cuando notó los moretones en las manos de Grillat, decidió quitarle la manta. Minori le preguntó a Lise qué estaba haciendo. Lise se giró hacia Gallius y le preguntó si sabía algo sobre los moretones. Gallius explicó que su padre era considerado el mago blanco más poderoso de la región, pero que ni siquiera él entendía esos moretones. Al verlos, intentó usar la magia más poderosa que pudo realizar, pero no tuvo ningún efecto. Entonces Lise usó el hechizo de observación en Grillat, y descubrió que el cuerpo de Grillat contenía un 91% de miasma.
Laese se dio cuenta de que los moretones eran manifestaciones del miasma, una sustancia que existía en concentraciones extremadamente altas en el cuerpo de Grillat. Comprendió que un mago blanco no podía luchar contra un miasma de tan alta concentración, y que el cuerpo de Grillat estaba reaccionando a Yoel. Lise le preguntó a Gallius si había probado el tratamiento más avanzado. Gallius asintió. Lise dijo que tendrían que ir aún más lejos y usar la cura definitiva. Estaba seguro de que Gallius no había probado esa magia. Gallius sonrió y le aseguró a Lise que había hecho todo lo posible, pero que nada había funcionado. Lise insistió en que no podía haberse quedado de brazos cruzados durante los últimos 100 años, sin hacer nada. Había venido a ver a su amigo y no podía irse sin decir una palabra. Gallius entendió exactamente lo que Lise estaba diciendo. Lise le pidió que escuchara con atención y le explicó que, aunque Grillat despertara, podría vivir solo otros 2 años. Entonces Lise le preguntó a Gallius si quería que resucitara a Grillat. Gallius respondió que su padre siempre había luchado solo por ellos, y que él nunca había tenido la oportunidad de mostrarle su gratitud. Su padre se lo había dejado todo a Gallius, y dijo que si Lise podía revivir a Grillat, había muchas cosas que quería decirle. Lise aceptó, y se preparó para usar su hechizo de curación definitivo. Recordó la leyenda sobre cómo los humanos podían liberarlo, un proceso que, en teoría, tardaría décadas en tener éxito, y que es conocido como la cúspide de la magia curativa. Con determinación, Lise ejecutó el hechizo de curación definitivo, Rebarrel. Después de un rato, Grillat abrió los ojos, y al ver a Lise, la llamó maestra. Lise le preguntó a Grillat cómo se sentía, y le recordó que había venido como lo prometió. Gallius se conmovió al ver a su padre despertar, y lo abrazó con fuerza. Lise pensó para sí misma que ese día, sus 100 años de dificultades por fin habían valido la pena. Aunque solo pudo darle a Grillat 2 años más, consiguió darle a su amigo una nueva oportunidad en la vida. Grillat no podía creer lo que veía cuando despertó, y vio a Lise a su lado. Se dio cuenta de que Gallius había crecido mucho. Lise admitió que esto debió haber sido muy difícil para Grillat, y confirmó que Lise había cumplido su promesa. Lise respondió que sí, pero que había una cosa más que quería preguntarle a Grillat. Entonces Lise le preguntó qué había sucedido ese día. Grillat relató que estaba casi seguro de que el fuerte Kjuker había sido atacado por algún tipo de monstruo mágico, pero más allá de eso, no podía recordar nada. Sentía como si su mente se hubiera quedado en blanco. Lise sugirió que esa oscuridad podría ser un truco del otro bando, que posiblemente involucraba magia para alterar la memoria. Grillat pensó por un momento y luego le preguntó a Lise si creía en la existencia de los fantasmas, lo que sorprendió mucho a Lise. Lise le explicó que Grillat tenía una alta concentración de miasma alrededor de su cuerpo, una sustancia que solo puede ser producida por lo sobrenatural. Grillat preguntó si Lise estaba insinuando que esto era obra de lo sobrenatural y qué debían hacer ahora. Lise respondió que, primero, necesitaban despejar la ambigüedad, y le preguntó a Grillat si le permitiría explorar sus recuerdos. Grillat se lo pidió amablemente, y entonces Lise usó magia para indagar en los recuerdos. Se adentró en el pasado, y rápidamente se encontró presenciando una conversación entre 2 criaturas. Una de ellas se burló de un simple humano, diciendo que habían frustrado su intento de invasión, pero que parecía que esta vez no tenían suerte y les faltaba el valor. La segunda criatura les preguntó qué debían hacer a continuación. Una de las criaturas le ordenó a la otra que fuera a causar problemas con una persona que tuviera luz. Hicieron hincapié en que mientras siguieran atacando el fuerte Quebec sin destruirlo, podrían acercarse desde el otro lado. Esta criatura señaló que tan pronto como encontraran a alguien que poseyera el elemento del valor, podrían eliminarlo antes de que esa persona pudiera resucitar al Señor de los Demonios. Era crucial eliminar todos los elementos de resistencia. Lise se volvió hacia Grillat, admitiendo que acababa de presenciar algunas cosas inquietantes. Grillat le rogó a Lise que no dijera nada, porque si revelaba que los monstruos de los cuentos de hadas estaban regresando, el mundo se sumiría en el caos. Lise le aseguró que tenía un plan. Como conocen los objetivos de los monstruos, encontrar a alguien con el valor será sencillo. Antes de que los monstruos puedan actuar, necesitan encontrar a la persona que posee el valor. Grillat preguntó si esto era cierto. Apenas podía creer que los monstruos hubieran regresado. Lise explicó que no había evidencia más clara que el hechizo que usó el monstruo, el cual fue alterado justo antes de que Grillat se desmayara. El tema que estaban discutiendo en ese momento era el elemento del valor. Grillat se preguntó si, al creer que ese elemento existía, entonces el cuento de hadas podría ser verdad. Lise aclaró que Grillat se refería a los cuentos de hadas bien conocidos, las leyendas del héroe que toda la humanidad conoce. Grillat estuvo de acuerdo, sugiriendo que esa era sin duda la historia en la que estaban pensando.
Lise recordó haber leído un poco sobre esto en la biblioteca de la aldea de los elfos, y se dio cuenta de que el valor había sido mencionado en los registros de batalla como una fuerza de más allá de este mundo. Grillat se preguntó si esos monstruos estaban buscando entre la humanidad a alguien que poseyera el elemento del valor. Lise estuvo de acuerdo, afirmando que encontrar a las personas que poseen el valor es extremadamente importante, porque el otro bando no tenía ni idea de que Grillat los había descubierto. Grillat reveló que, por sus conversaciones, la persona que posee el elemento del valor es sin duda un ser humano, y que actualmente se encuentra en el fuerte Kukur. Han pasado 20 años desde que heredó este territorio de su padre, y es un hecho bien conocido que el número de bestias mágicas abatidas aquí ha aumentado significativamente desde que él enfermó. Tras su caída, aventureros de todo el mundo acudieron en masa, ansiosos por reclamar las tentadoras recompensas, lo que provocó una oleada de feroces batallas con las bestias. Lise mencionó que si esto fuera como un cuento de hadas, entonces aquellos que poseen el valor sin duda estarían entre estas personas. Cuando se levantó, Grillat lo llamó, pero Lise simplemente respondió que se dirigiría al frente de batalla. Grillat se preguntó por qué tenía que viajar tan lejos. Lise respondió que ya no necesitaba cargar con todo él solo, y que por fin estaba viviendo en el mundo exterior. Con 900 años por delante, ¿qué podría ser más deprimente que ver al mundo caer en manos de los monstruos? Una semana después, la escena cambia al comedor de la mansión Grillat, donde se ha preparado una comida suntuosa. Minori sentía un hambre voraz, y una mujer en la habitación les ofreció comida para que comieran todo lo que quisieran. Lise no pudo evitar elogiar el plato, diciendo que era absolutamente maravilloso. Grillat entonces le presentó a Lise a su esposa, Silfa. Lise preguntó si era la amiga de la infancia que Grillat había mencionado. Grillat lo confirmó, afirmando que había prometido presentárselos. Silfa, sorprendida, preguntó si de verdad le había hecho esa promesa a un elfo, y Grillat respondió que la promesa la había hecho cuando era rey, antes de que se casaran. Silfa inclinó la cabeza en señal de gratitud hacia Lise por todo lo que había hecho por su esposo. No importa cuántas veces le diera las gracias, nunca sería suficiente para expresar su gratitud. Incluso se emocionó mientras hablaba. Lise simplemente sonrió, y respondió que era lo que tenía que hacer. Grillat elogió a su esposa diciendo que era encantadora, y Lise recordó las palabras de Grillat sobre proponerle matrimonio a su amiga de la infancia la próxima vez que la viera, y su promesa de presentársela. Lise hizo una pausa, pensando en algo que lo entristecía: la corta vida de los seres humanos. Grillat se asombró, comentando que era una forma extraña de halagar a su esposa. Lise sugirió que aceptaran la invitación de Silfa y llamaran a Minori para que entrara. Minori preguntó si podía comer, y Lise asintió. Al probar la comida, no pudo evitar alabar lo deliciosa que estaba. Silfa percibió la infelicidad de Minori y le explicó con dulzura que esa era una expresión sincera de gratitud por su cocina, lo que la hacía feliz y le daba ganas de cocinar más. Lise admitió que habían estado sobreviviendo a base de criaturas mágicas que encontraban por el camino, junto con semillas y frutas. Mientras Minori comía, Silfa comentó que le recordaba a los días de juventud de Gilliatt. Gilliatt afirmó felizmente que la comida de Silfa era la mejor del mundo, y siempre lo había sido. Silfa respondió con humildad que era un cumplido demasiado dulce. Entonces Gilliatt preguntó con curiosidad a Lise y Minori cómo se habían conocido. En ese momento, Minori se levantó de repente y declaró que era la esposa de Lise. Esto fue una sorpresa total tanto para Gilliatt como para Lise. Gilliatt exclamó asombrado: «¿Así que Lise ya tiene esposa?». Lise lo negó rápidamente, pero al volverse para mirar a Minori, ella simplemente sonrió y le aseguró que estarían juntos para siempre. Lise explicó que Minori había expresado su deseo de volverse más fuerte y, como respuesta, él aceptó enseñarle sobre la humanidad y permitirle que lo acompañara en su viaje. Al percibir la tristeza en los ojos de Minori, Silfa se acercó y le preguntó con amabilidad si le gustaría intentar cocinar con ella. Minori admitió tímidamente que solo era buena peleando y que nunca antes había cocinado. Silfa le aseguró que no pasaba nada y que no debía preocuparse demasiado. De todos modos, hay un viejo dicho que dice que a un hombre se le conquista por el estómago. Al oír esto, Minori sonrió y dijo que Lise estaría muy feliz de escucharlo, así que sin duda se esforzaría al máximo. Entonces, las dos se fueron juntas a la cocina. Gilliatt llamó a Lise y le dijo que había oído que era muy difícil que los humanos y los elfos tuvieran hijos juntos, algo que el jefe de la aldea le había dicho hacía mucho tiempo. Lise le preguntó por qué Gilliatt sacaba ese tema ahora. Gilliatt, entonces, le preguntó a Lise qué pensaba hacer al respecto. Lise respondió que, por desgracia, de momento no veía ninguna señal de que él le gustara a Minori. Gilliatt lamentó la situación. Lise se dijo a sí mismo que Minori podría haber albergado sentimientos por él desde hacía mucho tiempo.
a pesar de haber enfrentado muchas dificultades. Mientras Lise y Minori se preparaban para irse, él le aseguró a ella que volverían. Gilead respondió que confiaba en Lise. Gallius intervino entonces, recordándoles que Lise se dirigía hacia el bosque más grande de Bastera, situado entre el fuerte Quaker y Rydell, donde aparecían con frecuencia criaturas mágicas. Es un lugar extremadamente incierto, así que deben tener mucho cuidado. Lise y Minori partieron hacia el bosque, donde Lise se dio cuenta de que parecía ser una zona importante para los aventureros que cazaban monstruos mágicos de camino al fuerte Quaker. Minori asintió, diciendo que ya había estado en ese bosque y había cazado monstruos mágicos, monstruos que habían llegado hasta las mismas puertas de la fortaleza. En esta zona, pueden vigilar simultáneamente tanto a los aventureros como a las mentes maestras que están detrás de los monstruos mágicos. Lise mencionó que, según Gilead, había una casa abandonada en el bosque y que estaba pensando en convertirla en nuestra base. Minori se preguntaba si de verdad era posible encontrar a alguien con cualidades de héroe, porque su única pista era un cuento de hadas. Es como buscar a alguien que no puede usar magia elemental, pero no lo sabrán con certeza hasta que le pidan a la gente que demuestre sus habilidades mágicas. Lise respondió que, con su capacidad de juicio, él podría reconocer si alguien poseía cualidades de héroes. Sin embargo, con un número tan grande de aventureros, tendremos que evaluarlos uno por uno. Minori, sorprendida, le preguntó si de verdad podía usar magia para encontrar a alguien con cualidades de héroe. Cuando Lise asintió, ella se dio la vuelta y dijo que estaba muy impresionada. Entonces Lise activó su magia para evaluar el estado de ella. Después de un rato, le preguntó a Minori si estaba de acuerdo con este plan. Ella le preguntó a qué se refería. Lise le explicó que ya habían hablado de esto antes, y que encontrar a alguien con cualidades de héroe podría llevar mucho tiempo. Esto podría durar años, y quizás nos obligue a quedarnos en el bosque por un periodo prolongado. También le señaló que podría perderse toda su vida humana si se quedaban allí demasiado tiempo. Minori respondió que ya había tomado una decisión. Pasó 7 años persiguiendo una ilusión, y le dijo que para ella, la felicidad era estar con él y volverse más fuerte. Había decidido seguirlo por el resto de su vida. Minori se sonrojó y declaró que por mucho que él intentara convencerla de lo contrario, no se marcharía. Lise pensó para sí mismo que se estaban acercando demasiado y se apartó para calmarse. Justo en ese momento Minori lo llamó, diciendo que había visto la casa. Liz le informó que tardarían 6 horas en llegar caminando desde el fuerte Quaker. Minori preguntó cómo sería la casa en medio del bosque. Él le explicó que antes de que la zona fuera invadida por monstruos, el predecesor de Gilead usaba la casa como refugio de verano. Al oír esto, Minori pensó que la casa de verano de un noble debía ser muy lujosa. Sin embargo, al llegar, descubrieron que la casa estaba destruida. Laese sugirió que empezaran a limpiar. Minori se sorprendió y Lise le preguntó qué le pasaba. Ella dudó antes de explicar que él acababa de usar magia para limpiarlo todo en un abrir y cerrar de ojos, y pensó que esta era su última oportunidad de serle útil. Lise explicó que esa magia era muy útil, y que había hecho un contrato temporal con los espíritus de los alrededores, lo que se conoce como magia espiritual. Descifró esto cuando solo tenía 78 años. Lise notó la profunda tristeza de Minori, y le preguntó por qué estaba tan afectada. Minori respondió que no se sentía triste, pero Lise se mantuvo firme, creyendo que era hora de completar el último paso. Usó la magia hilo de huevo, un tipo de magia de barrera. Luego, Lise recogió un poco de tierra de la zona, lo que provocó que Minori le preguntara qué estaba haciendo. Él le dijo que no se apresurara y que esperara. De repente la tierra se transformó, volviendo a crecer como un escudo que rodeaba la casa. Minori se preguntó qué estaba pasando, y Lise le explicó que ahora la casa era invisible para el mundo exterior gracias a ese escudo, y que ni los monstruos ni los fantasmas podrían encontrarlos mientras buscaban a aquellos que poseyeran el factor de coraje. Minori estaba impresionada, y se dio cuenta de que él realmente podía hacerlo todo solo. Recordó lo amable que era, y sintió que haría cualquier cosa por él, pero él solo se limitaba a darle las gracias. Comprendió que él estaría perfectamente bien por su cuenta, y se dio cuenta de que su deseo de quedarse con él era un capricho egoísta. Nunca supo quiénes eran sus padres. Como esclava, simplemente existía para sobrevivir, y fue en ese preciso momento, cuando estaba a punto de ser asesinada, que él llegó para salvarla. Y durante los siguientes 7 años, nadie quiso unirse a su equipo, simplemente porque había sido una esclava. Hizo todo lo que pudo para sobrevivir, no queriendo desperdiciar el regalo que la vida le había dado. En el 7º año de su promesa, ella todavía iba a su lugar de encuentro todos los días, esperándolo, recordando siempre el pasado. Ansiaba decirle que su deseo se había hecho realidad, pero no podía sentirse feliz por ello. No quería que él la mantuviera a su lado solo por lástima. Estaba decidida a convertirse en una persona útil, a no ser más una carga.
Pensó en maneras de ayudarlo de verdad. Quería volverse lo suficientemente fuerte como para luchar a su lado. Le preguntó si planeaba encontrar a alguien con cualidades heroicas para derrotar juntos al monstruo maligno. Él respondió que si pudiera, lo haría, pero que no tenía las cualidades heroicas necesarias para luchar contra los monstruos malignos. Quizá necesitaban practicar primero. Sin embargo, no estaba seguro de cuándo sucedería eso. Minori confiaba en que él podría derrotar a la bestia demoníaca, y le propuso que la entrenara mientras viajaban juntos. Él dudaba de que ella fuera lo suficientemente fuerte. Ella respondió que también quería luchar a su lado para derrotar al monstruo maligno. Él comprendió su objetivo y aceptó entrenarla de inmediato. La presionó para que practicara tan duro como pudiera, haciendo que tanto su cara como la de Minori se pusieran de un rojo intenso. El paisaje había cambiado después de 2 años y, mientras corrían por el bosque, ella lo llamó por su nombre. Minori anunció que había descubierto 5 bestias mágicas en su posición de las 3 en punto. Él usó su magia de evaluación, y ella notó que había 4 monstruos de rango B y un monstruo de rango A. Lise se dio cuenta de que Minori se había vuelto muy hábil usando las técnicas de evaluación,